¿verdad? Les voy a dar un pequeño resumen del domingo pasado, nomás para amarrar el inicio del libro de... Ok, entonces, en el mensaje anterior veíamos una reseña del libro de Eclesiastés, ¿verdad? Veíamos recomendaciones de cómo teníamos que leerlo. ¿Sí se acuerdan que dimos algunas recomendaciones? Una de las recomendaciones era que el libro de Eclesiastés es el resultado de una investigación pública del predicador sobre la vida que vale la pena ser vivida. ¿Sí? Es una investigación pública del predicador sobre la vida que vale la pena ser vivida. Entonces, durante el libro de Eclesiastés, el predicador nos va a hablar de los resultados de entregarse a varias filosofías de vida, y en ocasiones lo que él escribe en el libro nos puede dar a entender que puede ser agnóstico o ateo, ¿verdad? Y es por eso que yo les comentaba que el libro debe de leerse como un todo, del capítulo 1 hasta el capítulo 12, porque tiene un contexto. ¿Están de acuerdo? Recordemos que el propósito de este libro es exponer de manera precisa la realidad de vivir en este mundo sin quién, sin Dios. Nos vamos a dar cuenta a través de su estudio del vacío de vivir sin Él. El libro de Eclesiastés nos va a poner ese vacío tan intenso en nosotros. El domingo pasado veíamos que el predicador nos describe la vida debajo del sol, y es como si pudiera dividir la vida del sol hacia abajo y del sol hacia arriba. ¿Sí se acuerdan? Y veíamos el contraste entre estas dos perspectivas de vida. Por ejemplo, debajo del sol, ¿qué era? Sería una óptica ilimitada del mundo, sería algo temporal, con metas a cumplirse en este mundo. Eso sería debajo del sol. Entonces, por encima del sol se referiría a la vida eterna, a la vida en Dios, a la vida en Cristo, ¿verdad? Son como que dos perspectivas de vida. ¿Sí se fijan, no? El predicador nos mencionaba que vivir una vida donde no se tiene a Dios en el centro de lo que se es y de lo que se hace, ¿qué nos decía que era? Es vanidad de vanidades. Y yo les decía, vacío de vacíos, huequedad de huequedades. ¿Qué quiere decir? Vivir una vida sin Dios es algo transitorio como el vapor o el aliento, que en un momento es y se desvanece. De hecho, en el Nuevo Testamento hay una parte que dice que la vida es como neblina, que en un momento aparece y luego desaparece, y ya también habla de las flores que son hermosas pero luego se marchitan, ¿verdad? Así es vivir la vida sin Dios. Veíamos que si vemos la vida sin Dios, sería como vivir en un carrusel, en una caminadora, ¿verdad? No avanzaríamos nada, o en una jaula de hámster, ¿verdad? Adentro dándole vueltas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Sin propósito. ¿Sí? Veríamos que vivir una vida sin Dios es realmente que no hay nada nuevo debajo del sol, no hay esperanza de encontrar significado y satisfacción en esta vida, que las obras que hemos hecho serán olvidadas y aún nosotros seremos olvidados en algún momento de la historia, ¿verdad? Y en medio de esta desolación que veíamos el domingo pasado y de esta realidad abrumante, es donde brilla ¿quién? Brilla Cristo, ¿verdad? El cual es nuestra esperanza. Veíamos que este mundo está sujeto a vanidad a causa del pecado y a causa de una relación rota con Dios. Este mundo está sujeto a vanidad. O sea, todo lo que haga este mundo sin Él es vano. Pero también veíamos en Romanos que Dios lo sujetó a esperanza. Y esta esperanza es obtenida por medio de su Hijo, por medio de la muerte de Cristo, que a todos los que crean en Él les promete una vida nueva con Él en esta tierra y en la eternidad. Veíamos que Cristo es nuestra esperanza en medio de este mundo y que Él es la puerta que atraviesa ese muro que hablaba Flor. ¿Se acuerdan del muro ese que estaba frente a nosotros? Para una vida donde sí hay esperanza. Entonces, espero que les haya servido este breve resumen de la prédica anterior, porque quería tocar los puntos principales de la prédica anterior. Bueno, el día de hoy vamos a ver el primer intento del predicador de encontrar significado debajo del sol. Vamos a leer Eclesiastés 1, del 12 al 18, y ahí sí quiero que todos abran sus Biblias. Debido a la naturaleza del pasaje que vamos a ver hoy, debemos entender que este pasaje debe de ser visto desde la perspectiva de ¿qué? Debajo del sol. Porque lo que vamos a leer ahorita sí está medio
medio fatalista, ¿verdad? Entonces, debajo del sol hay que ver este pasaje con la perspectiva de una vida sin Dios. Y esa es la única forma en que lo vamos a poder entender. No vayamos a pensar que el predicador está siendo ateo, está siendo fatalista, ¿verdad? Está dando su punto de vista de esta manera. Dice, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Wow. Entonces, el primer intento del predicador de encontrarle significado a la vida fue el camino intelectual, el camino de la sabiduría, ¿sí? De la sabiduría humana. Miren, aquí encontramos que el predicador se dedicó a tratar de entender lo que se hacía debajo del sol, ¿verdad? Él inicia una investigación por el lado intelectual, por la sabiduría intelectual. Trató de entender la vida bajo la óptica humana de las cosas. Se entiende esto porque esta sabiduría que él buscó no era la sabiduría de Dios, era su sabiduría, era su óptica humanista. ¿Por qué, muchachos? Miren, en el versículo 13, ¿qué dice? Y di mi corazón, o sea, él está diciendo, yo di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del sol. Se habla de una perspectiva de él, ¿sí o no? Él se aplicó a investigar intencionalmente cómo encontrar significado en las cosas que se hacían debajo del sol. En el 14, ¿qué dice? Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Él también está analizando, ¿verdad? Analizó las situaciones de la vida debajo del sol, fue a observarlas, trató de entenderlas, estuvo ahí. En el versículo 15, ¿qué dice? Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Que dice aquí el predicador que analizó la vida a través de lo más sabio, es decir, cómo vivir la vida con los estándares más sabios posible dentro de la sabiduría humana. Y luego que también analizó si desde la locura o desde la insensatez se podría encontrar el significado de la vida. ¿Qué quiere decir? Que el predicador recorrió toda la gama de experiencias en la vida, tanto lo más sabio como hasta, dice, bueno, a lo mejor los que son insensatos y están en la locura también, a lo mejor ahí está el significado. Él analizó todo. Dice que se dedicó, o sea, lo agarró en serio, intencional. Fue una búsqueda honesta de su parte. Y luego, ¿cuál fue el resultado? Versículo 13. ¿Qué nos dice el versículo 13? Él ve que todo lo que se hace debajo del cielo es como una existencia trágica. Que las cosas que los hombres hacen son como una carga impuesta por Dios para que la vivan el resto de sus vidas. Así ve la vida, el trabajo debajo del sol. Recuerden que así es la vida sin Dios, ¿verdad? Llega un punto donde no le encontramos significado a lo que hacemos. Pero el predicador llegó a esa conclusión. Es como una carga, esto es trágico vivir en este mundo. En el versículo 14, ¿qué resultado encontró el predicador? Dice el predicador, si quieren seguir con su mirada en el versículo, dice que el predicador no encontró significado en lo que se hace debajo del sol. Y él dice de nuevo que todo es vanidad. Y aquí se introduce una palabra nueva que también se le va a repetir mucho en el libro. ¿Y cuál es? Aflicción de espíritu. Y miren, la mejor traducción para aflicción de espíritu, que viene en todas las versiones de otras versiones de la Biblia y que viene más bien de la raíz del hebreo, es que aflicción del espíritu es perseguir el viento.
Entonces, cada vez que le damos aflicción de espíritu en el libro, cámbienla por perseguir el viento. Entonces el predicador dice que encontrar significado en este mundo sin Dios es vacío, no tiene sentido y es como perseguir el viento. Ahora, es decir, es algo tonto, ¿no? Imagínate que tú estás viendo a alguien que te dice que está persiguiendo el viento para agarrarlo con sus manos. ¿Qué pensarías tú de él? Está loco. Yo no le diría, wow. Yo le diría, oye, ocupa tu tiempo en otra cosa, ¿no? Dice el predicador que buscar el significado de la vida sin Dios es vanidad y es como perseguir el viento. Es algo tonto, sin sentido. Nunca lo vas a tener. En el versículo 15, ahí viene una frase muy para. A ver, alguien léame el versículo 15. La torcida no se puede enderezar y la incompleta no puede cantar. Llegó a esa conclusión, lo torcido no se puede enderezar, ¿y qué más? La incompleta no puede cantar. No puede recuperarse. El predicador ve un problema más profundo en el mundo a raíz de su investigación, que hay algo realmente malo con la vida, que por más que se intente no se puede enderezar. Es una perspectiva fatalista de que no hay esperanza, ¿sí se fijan? Que la sabiduría humana, por más que quiera, no le va a dar solución a eso que ya está torcido. Es un problema mayor, que la sabiduría humana está limitada, no puede darle solución, ¿verdad? Que la sabiduría humana no puede entender realmente cuál es el problema real de la vida y por lo tanto nunca podrá resolverlo. O sea, dice, lo torcido, como hay una frase que usamos coloquialmente, ni con pomada de la campana, ¿verdad? Ese no cambia ni con... O sea, el predicador está viendo un problema más profundo que no se puede solucionar con la sabiduría humana. En el versículo 18, ¿qué dice el 18? ¿Alguien léame el 18? Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Esto llegó de conclusión. El predicador llega a la conclusión de que la sabiduría sin Dios, más que mejorar las cosas, las va a empeorar. Se da uno cuenta de lo mal que está el mundo porque ya investigaste mucho y al no poderlo arreglar, al verte insuficiente, trae desesperanza, trae dolor. El entender más y más cómo están las cosas y no poderlas resolver es doloroso, es desesperanzador. Este era el cuadro del predicador con su investigación, siguiendo la ruta de la sabiduría, la ruta de la intelectualidad. Cierren sus Biblias, se acaba el mensaje, hermanos, no se crean. Les voy a hacer una pregunta para continuar. ¿La respuesta para encontrar significado a la vida está en la educación? No. Dicen que no. Yo estoy de acuerdo porque en la actualidad hay mucho más educación que antes y las cosas no han mejorado. Les voy a hacer otra pregunta. ¿La respuesta está en las investigaciones sociales? Dicen que no, estoy de acuerdo. Las investigaciones nos proporcionan nuevos descubrimientos sobre problemas que no sabíamos que existían. De hecho, ya hay problemas nuevos que tú y yo ni sabíamos cómo se llamaban, ¿verdad? Las investigaciones sociales nos proporcionan estadísticas que nos ayudan a entender la magnitud de los problemas. Nos los describen bien bonito y bien precisos, pero aún han dado estrategias efectivas para solucionarlos. Porque el problema es más profundo de lo que nosotros creemos. Los avances tecnológicos serán... ¿Le podemos hallar significado a la vida con la tecnología, hermanos? Más que solucionar algo, están segmentando la sociedad. La tecnología están haciendo a los habitantes de este mundo más individualistas, con menos interacción con los demás. Les crean mundos virtuales en las redes sociales y la comodidad para que no tengan que salir de sus casas a interactuar con otros. Es una mentira lo que la tecnología está creando en nuestra generación y no es la solución. Entre más avanzamos en conocimientos, ¿qué parece ser? La sociedad se va a deteriorar. Díganme si no, hermanos.
Antes, ¿quién de ustedes tenía el contacto tan fácil con la pornografía como hay ahorita en este tiempo? ¿Quién de ustedes podía expresarle al mundo sus emociones y sus sentimientos para que todos fueran jueces de cómo se sentía en ese día? El que tenía cercano era tu papá y tu mamá, y ellos sabían lo que te pasaba, y ahora ni lo saben, ni los demás saben lo que te pasa a ti. ¿Cuántas amistades secretas no tienes en Messenger que jamás te atreverías a tener en la vida diaria, en la vida real? Todo es virtual. Y eso, déjame decirles, no va a mejorar en nada, es más, está destruyendo nuestra sociedad. Porque el problema es más profundo. Vemos entonces aquí que en nuestro tiempo lo que dice el predicador, ¿qué dice el predicador? No hay nada nuevo debajo del sol. Esto también lo vivimos, lo que dice el predicador ahí lo vivimos en nuestros días. Y buscar en la sabiduría humana el significado de la vida sigue siendo como lo fue en el tiempo del predicador, sigue siendo ahora vanidad de vanidades. Y es como perseguir el viento. Que Lozano, las palabras matonas de Lozano y que no sé qué, tantas filosofías humanistas que quieren enseñarte cómo vivir, o sea, y no vamos a lo que Dios dice. La sabiduría humana es perseguir el viento porque no va a tratar con el problema real de la vida de las personas. Entonces, aquí sale otra pregunta. ¿Es malo buscar la sabiduría? Y aquí podemos tener opiniones encontradas, pero yo lo voy a poner en la mitad. ¿Qué les voy a decir yo hoy esta tarde? ¿Es malo o es bueno dependiendo de la fuente de donde queremos obtenerla? La sabiduría no es mala en sí. Necesitamos ser sabios para vivir, pero depende de la fuente de donde tú vayas a conseguirla. La sabiduría humana o del mundo tiene una raíz de orgullo que pone al hombre en una posición de ser autosuficiente. Y por lo tanto no considera a Dios como la fuente de la misma. Esto lo podemos ver claramente. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Alguien me lo lee, por favor? Hablé yo en mi corazón. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? He aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Soy autosuficiente. Ese es el corazón de la sabiduría humana o de la sabiduría del mundo, ¿verdad? Y eso, en la sabiduría divina, la fuente de la misma, entonces ¿quién es? La fuente de si en la humana es tú mismo, en la sabiduría divina, ¿quién es la fuente? Dios mismo. Hay una dependencia de Dios, ya no eres autosuficiente, ahora dependes de Él. En Proverbios podemos ver el contraste entre la sabiduría humana de Eclesiastés y la sabiduría divina en dos pasajes. Proverbios 1:7, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo iba a leer? Ani, adelante Ani. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Wow. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y luego Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esa es la sabiduría humana, la que proviene de Dios. Esa es la que no es correcta hasta el viento. Esa es la que no es que es vacíos de vacíos, huequedad de huequedades. Esa nos lleva a una dirección correcta. La sabiduría humana encuentra que realmente hay un problema grave en el mundo en que vive. Sí lo vemos el predicador que dijo, está mal, ¿verdad? Sí lo encuentra, pero ¿saben qué? Busca la raíz en algo externo al hombre. ¿Cómo qué? Bueno, como la educación, la pobreza, la cultura o el lugar donde se vive, la corrupción, el gobierno, la salud, etcétera. Todo viene de afuera, ¿verdad? Pero no ha habido una cura efectiva a este mal, a lo que lo torcido no se puede enderezar, a cómo se comporta el hombre, no hay, porque
Le llevas a la gente que necesita comida, le llevas comida y sigue siendo la misma persona. Lo viste, le das ropa y sigue siendo la misma persona. Lo educas y sigue teniendo las mismas afecciones de su corazón. La sabiduría divina nos dice que el problema está en el hombre mismo, en el corazón del hombre, en su naturaleza, dice la Biblia. La humana dice afuera y Dios dice adentro. La perspectiva por encima del sol nos dice que la raíz del problema del hombre, ¿saben cuál es? Es una relación rota con su creador por causa del pecado. Una separación en el hombre con su creador. El pecado provocó que el hombre ahora fuera su propio Dios, que el hombre tomara el control de su propia vida y que buscara hallarle significado a la vida sin él. Pablo lo explica en Romanos 1, 21 al 23. ¿Qué dice Romanos 1 del 21 al 23? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se fijan? Dice que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿No es la misma que estamos hablando de vanidad? Dice que el hombre está envanecido en sus razonamientos y dice que su necio corazón fue entenebrecido. Al sacar a Dios de sus vidas por causa del pecado, el ser humano envaneció sus ideas, sus mentes quedaron en oscuridad y en confusión. Se jactaron de su sabiduría como el predicador en el versículo 16, pero en realidad en lo que se convirtieron fue necios. Y en vez de adorar al Dios inmortal y glorioso, le dieron adoración a lo creado, a lo vano, a lo temporal. Y esta es la razón, hermanos, de por qué el mundo está de cabeza. Porque ellos son sus propios dioses, ellos toman sus propias decisiones y no toman a Dios en cuenta. Si tú le dices a alguien que no cree en Cristo que esta es la raíz del problema, ¿qué te van a decir las personas? ¿Cómo puede ser posible que creas en esas historias? Eres un completo ignorante, absorbido por la religión controladora, ¿no? Y el problema, hermanos, es que nuestra fe no está fundada en la sabiduría humana. Por eso se les hace locura a ellos. Siempre la sabiduría humana y la divina van a ser como agua y aceite. Nunca va a llegar un momento donde se vayan a mezclar. Si la raíz del problema no puede ser aceptada por la sabiduría humana, mucho menos la cura. Para la sabiduría humana, la solución a los problemas sería reducir la pobreza, dar mayor acceso a la educación, crear más oportunidades de empleo, estrategias de educación sexual, el uso mayor de la tecnología, gobiernos transparentes, endurecer las condenas a los delincuentes, mayor apertura a los derechos humanos como el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, la ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para la sabiduría divina, ¿cuál es la cura? La cura es el Hijo de Dios crucificado, recibiendo la ira de su Padre justo por todos los pecadores, y por medio de la fe en Él, unirnos de nuevo al Dios Trino, y la relación rota ahora es restaurada. Si no te creyeron en la raíz del problema, menos van a decir, no puede ser un Dios crucificado en una cruz. La cura. Si el diagnóstico es locura para la sabiduría humana, ¿cuánto más la cura a un Cristo crucificado? Miren, la palabra nos habla de esto en 1 Corintios 1, 18 al 31, y esto lo quiero que lo leamos todos. Yo les voy a estar diciendo palabritas en lo que vamos a estar leyendo para que hagan como un highlight ahí. 1 Corintios 1, 18 al 31. ¿Ya lo tienen? 1 de 18 al 31. ¿Sí? Dice, porque la palabra de qué? De la cruz es locura para los que se pierden. ¿Sí?
Pero para los que se salvan, esto es, ¿a quiénes? A nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y luego ahí, highlight, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, que dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo, ¿cómo? Crucificado. Dice, esto para los judíos ciertamente es un tropezadero y para los gentiles locura. Porque dice, más para los llamados, sean judíos o sean griegos, ¿qué dice aquí? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y luego dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué nos ha sido hecho por Dios? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito otra vez, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquí vemos que la manera en que Dios destruye la sabiduría de este mundo es planeando una vía de salvación que en cierto punto sería ofensiva para la sabiduría humana. ¿Y cómo? La salvación del hombre a través de la vergonzosa crucifixión del Hijo de Dios, que en su paso en esta vida fue un predicador de raíces judías humildes, era un carpintero, y a Dios le plació decirles, esta va a ser la vía de salvación, algo totalmente diferente a los que ustedes creían y pensaban. Para los judíos este era un tropezadero, porque ellos esperaban un rey que los liberaría del imperio romano, ¿verdad? Ese era el Mesías que esperaban, no un carpintero, y menos crucificado en una cruz. Para los griegos esto era locura. ¿Cómo puede alguien que muere crucificado como un criminal ser un Dios? No, es locura. Pero para los que creemos, esto es poder de Dios. Poder para salvarnos de los efectos de nuestro pecado, poder para unirnos de nuevo a Dios, poder para vivir una vida nueva. ¿En dónde? En el Cristo crucificado. Dios en su sabiduría avergüenza la sabiduría de este mundo con el fin que encontramos en el versículo 29. ¿Cuál es? Que nadie se jacte en su presencia, para que todo Él se lleve la gloria. El orgullo que causa la sabiduría humana, ante Él queda deshecho, queda inefectivo para salvación. Ningún hombre puede decir delante de Dios, yo fui muy sabio, por eso llegué a ti y por eso tengo acceso a ti, Dios. Ningún hombre con su mejor sabiduría puede estar delante de Dios, porque Dios decidió que fuera a través de su Hijo crucificado como el hombre pudiera ser salvo. Como podemos ver en el versículo 30, el Padre ha hecho a Cristo Jesús nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. O sea, Cristo ya es todo para nosotros. No dice, Él va a ser a Cristo, no, Él dice, ya es nuestra sabiduría. Voy a tomar sabiduría, porque esto llevaría una predicación, hablar de las 4 cosas que vienen aquí. Voy a tomar sabiduría, enfocándome en el punto de que Cristo es nuestra sabiduría. ¿Qué significa, hermanos? Que si en algo nos gloriamos, si en algo nos jactamos, ¿verdad? Flor, Manuel, Antonio, Alma, Flor, Marco, si tú te vas a jactar, si tú te vas a gloriar en algo, nos vamos a jactar en la cruz de Cristo. Como dice,
dijo Pablo en Gálatas, si en algo me he de gloriar, yo me glorío en la cruz de Cristo. En el sacrificio de nuestro Salvador. ¿Y cómo vemos el sacrificio de Cristo? Lo vemos como el mayor despliegue de sabiduría que le haya ocurrido al ser humano en toda su historia. La sabiduría de Dios fue mostrada en un madero con su Hijo crucificado. No hay mayor aspiración que un hombre pueda desear que entender y vivir ese sacrificio en la cruz. Esto también significa que si Él es nuestra sabiduría, ¿qué? Él es la fuente de mi sabiduría. No otra cosa. Significa que Él y sus palabras se convierten ahora en la perspectiva como yo voy a ver la vida. No en lo que yo pienso, en lo que dicta la cultura, en lo que cuenta la vecina, la comadre, el compadre, los compañeros de trabajo, o en las tendencias de la sabiduría humana. Esa no va a ser la fuente de mi sabiduría, porque el predicador ya me dijo, es vanidad, es perseguir el viento, y ahora Cristo es mi sabiduría, y Cristo es inmutable, y Cristo no es temporal, Cristo es eterno. Entonces es la mejor fuente de sabiduría que yo puedo tener para vivir en este mundo fatalista y sin esperanza. El decir que Cristo es nuestra sabiduría nos lleva esta tarde a meditar en nuestro corazón sobre la fuente de influencia en nuestras vidas. Te quiero preguntar, ¿es Cristo o es cualquier otra cosa? ¿En dónde estás tú apoyado en este momento para vivir la vida? ¿Te glorías en tu sabiduría o te glorías en el Señor? ¿En qué te glorías hoy tú? Si te glorías en tu sabiduría, el resultado será vacío y perseguir el viento. No encontrarás significado en la vida. Pero si te glorías en el Señor, descansas en su sabiduría y mirarás la vida con esperanza. Porque el mayor problema del hombre ya fue resuelto. Tus pecados han sido perdonados. Y no solo eso, has sido recibido por el Padre como hijo. A través de la locura, de la justicia y del sacrificio de su Hijo. Por eso el cristiano vive la vida diferente en la tierra. Si me enfermo, mi mayor pecado ha sido resuelto, mi pecado, estoy bien. Si tengo en abundancia, sigo estando bien porque no me apoyo en mi abundancia. Mi identidad está en que he sido salvo y mi problema ya se resolvió. Si tengo escasez, es temporal, pero ya mi destino eterno ha sido arreglado por Cristo. Esta es la visión del creyente en la tierra. Ese es el propósito de esta comunidad en el mundo. ¿Qué? Salir y anunciar a Cristo, las nuevas de salvación. Ese es el propósito de plantar más iglesias. El día que se deje de predicar al Cristo crucificado en las iglesias, va a ser puro show. Y la iglesia se ha diluido. La iglesia ya no tiene razón de ser. Cuando quites el mensaje a Cristo crucificado, la iglesia ya no sirve para nada. Y hay muchas iglesias que lo han quitado de su púlpito y que ya no hablan del pecado y que no hablan de que, hey, arrepiéntete. Es una iglesia, una sal que ya perdió su sabor. Si en algo me glorío y te glorias tú, es en el Señor y crucificado. Deja de correr en tu dirección, deja de correr en tu sabiduría. Hazle caso al predicador que te dice esta mañana, esta tarde te dice, es perseguir el viento, es vacío de vacíos, huequedades, huequedades. Deja de correr. Mira al Hijo en la cruz trayendo descanso a tu alma. Cristo dijo, venid amigos que estáis trabajados y cargados, porque si es una carga vivir en este mundo. Sí, tiene razón el predicador. Pero dice, si tú ves la vida como una carga, dice Cristo, ven y tráelas, y yo te voy a hacer descansar. Porque es feo vivir en este mundo sin Él, porque sí es una carga, y porque el Salvador vino a traer descanso. Ve a Cristo, mira a Cristo como la única esperanza en este mundo fatalista. Que Dios quiera que hoy despiertes a la fe en el Hijo de Dios, y que lo atesores como tu sabiduría. Vea la palabra y medita en la sabiduría de Dios. Ora al respecto, cómela, bébela. Decide caminar en su voluntad. No hay mejor camino que seguir a Cristo. No hay mejor sabiduría que la que nos muestra el Señor. Con esto termino, hermanos, el mensaje de hoy. Eclesiastés nos muestra el mundo como es.
y nos da la ventana para ver por encima del sol. Por encima del sol. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos aterrizas. Gracias porque no podemos jactarnos de nuestra sabiduría delante de ti. Gracias porque lo único que tenemos de que jactarnos es de ti, Señor, y tú crucificado, y tú derramando tu sangre por nosotros, Cristo hermoso y amado. Eres la única razón de la cual nos podemos jactar. Padre, yo quiero pedirte por cada persona que está en este momento, en esta reunión, que tú hables específicamente a sus vidas y que pongas fe en su corazón para creer en ti, para caminar contigo, que les muestres tu palabra, que les muestres tu sabiduría, que nos empieces a guiar, Señor, a caminar en tu voluntad. Te pido que el descanso que tú provees, sobre todo que nuestros pecados han sido perdonados, venga sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí. Ven un gozo y una tranquilidad de saber que hemos sido perdonados, que el problema ha sido resuelto, Señor. Que podemos descansar en ti. Padre, te pido que esta comunidad vaya a tu palabra, corra tu palabra, que la aprecie, que seamos la iglesia del libro, que vayamos a tu palabra, a buscar y a beber tu voluntad de ahí, Señor. Espíritu Santo, revélanosla, muéstranosla, haznos brillar a Cristo a través de la Escritura, Espíritu Santo. Y permítenos ser una iglesia que proclama a Cristo crucificado como la salvación para todo aquel que crea en Él. Ayúdanos a ser la iglesia que lo proclama. Ayúdanos a hablarles a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Ayúdanos a compartir este mensaje de esperanza con ellos, Señor. Une a esta comunidad en amor y en propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí les di